Fui el recuerdo viviente del engaño de mi madre, y me lo hicieron pagar todos los días. Resulta que en una colonia de esas, donde todos se conocen más de lo que deberían, vivía una señora que traía el corazón más aventurero que brújula de explorador. Esta dama, muy echada para adelante, un día decidió que su prometido, con quien ya tenía su caminito bien planeado, necesitaba un poco de sabor clandestino. Y pues fue y le echó ojitos al esposo de su mejor amiga. Así como lo oyen, hazme el refavor cabe. Y como si el universo dijera así, más drama, ambas parejas decidieron que, en lugar de aventar la mesa y los platos, mejor se acomodaban las sillas, y todos siguieron juntos. Así, en combo, la mamá se casó con su prometido, la amiga siguió con su esposo, y de esa jugada tipo novela de media tarde nació un bebé. O sea, el personaje principal de esta telenovela que apenas arranca. El chamaco creció rodeado de puros adultos con cara de todo está bien, pero ojos de, híjole, ¿qué hicimos? El niño no era cualquier niño, era la evidencia ambulante del desliz, el recordatorio con piernas de que hubo un día en que alguien dijo que puede salir mal. Y para acabarla, creció con los hijos del esposo de su mamá, todos mayores, todos bien puestecitos, todos viendo al más chiquito como quien ve un control remoto que no es de su marca. Ahí está, pero no se conecta con nadie. Y es que el ambiente en esa casa no era frío, era polar. No lo golpeaban, no lo castigaban físicamente, pero lo traían como piñata en posada sin villancicos. Si desaparecía algo, él era el culpable. Si alguien lloraba, seguro fue algo que dijo. La hermana, una joyita, una vez lo dejó fuera de la casa a los 7 años y le dijo: tú ni debiste haber nacido. A los 7, que en esa edad uno debería estar comiendo galletas y viendo caricaturas, no cuestionándose su existencia. Cuando fue y le contó a su mamá, ella le dijo: seguro hiciste algo para provocarla. Así, con la misma frialdad con la que uno dice se me olvidó el pan. Porque su mamá, aunque cumplía con lo básico, comida, ropa, juntas escolares, parecía estar ahí solo porque no había de otra. Como si cada paso que daba con él fuera una deuda que nunca quiso pagar. No había cariño, no había sonrisas espontáneas, solo presencia. Y eso, mi gente, duele más que un pellizco de tía en Navidad. Y el esposo de la mamá, ni se diga. A los otros niños les sonreía, los apapachaba, los llevaba a paseos, les iba a todas sus funciones escolares. Pero al protagonista de esta historia, ni siquiera le decía hija. Lo llamaba por su nombre, y a veces ni eso. Si cometía un error, lo sermoneaban como si hubiera robado la copa del mundo. Y si los otros hacían lo mismo, lección de vida, mijito. Y así fue creciendo el muchacho, viendo cómo el amor era exclusivo, como si se repartiera con tickets, y a él nunca le tocaba ninguno. Un día, cuando el protagonista tenía 9 años, pasó algo que fue como si el destino hubiera dicho: ya estuvo suave, vamos a dejarlo claro de una vez. Fue en una fiesta familiar, una de esas donde todo mundo se pone su mejor cara de domingo, aunque por dentro traen ganas de aventar el pastel. Uno de los chamacos mayores, con la creatividad propia de quien tiene cero empatía y mucho tiempo libre, decidió que sería buena idea hacerle una bromita. El detalle, le untó una galleta con nueces en la cara. ¿Por qué? Porque el chavo ya había dicho que era alérgico. Así, clarito, no puedo comer nueces. Pero al parecer, en esa casa, las advertencias médicas eran como los letreros de no estacionarse, no más decorativos. El resultado fue una reacción de aquellas. Cara hinchada, sin poder respirar, ambulancia, paramédicos, hospital, el paquete completo. Y en el hospital, ahí estaba la mamá, llorando como si se hubiera enterado de la tragedia por primera vez. Me asustaste tanto, decía entre lágrimas. Pero cuando el chamaco le contó lo que había pasado de verdad, la respuesta fue: no creo que lo hayan hecho con mala intención. ¡Qué bárbara! Ni el perico de la abuelita se traga esa. Y el chavo, desde esa noche, lo tuvo más claro que el agua del garrafón. Ya no amaba a nadie de esa familia. Ni fingir, ni disimular, nada. Empezó a darles lo mínimo indispensable. Los saludaba porque no quería que le hicieran la vida más difícil. Convivía solo cuando era obligatorio.
y mantenía una distancia temperamental que ni la de un iceberg. Porque entendió, con 9 años apenas, que ahí no lo querían. Que era como el florero feo en la sala, nadie lo mueve, pero todos desearían que no estuviera. Y mientras más crecía, más evidente se hacía todo. Su madre, su esposo, sus medios hermanos, todos actuaban como si él fuera una presencia tolerada, no una persona amada. Y del lado de su papá biológico, la cosa no mejoraba. Ahí, los medios hermanos apenas y le dirigían la palabra. Uno, una sola vez, le dio una sudadera vieja. Y ese fue su momento más cálido del otro lado de la moneda. Imagínate el nivel. Así fue la vida del muchacho por años, como estar en una obra de teatro donde él era el único que no tenía líneas, donde todos fingían que eran familia mientras él aprendía a no necesitar a nadie. Aprendió a ponerse una armadura temperamental de acero inoxidable, a nunca esperar una caricia, una palabra de aliento, un abrazo sincero, porque ya sabía que no venían. Y entonces llegó el momento cumbre, el famosísimo fin de semana de sanación familiar. Porque eso sí, cuando se trata de fingir que todo está bien, las familias se vuelven creativas. La mamá planeó el evento como si fuera retiro espiritual, todos juntos, todos conviviendo, todos respirando profundo, todos fingiendo como campeones. Y ahí estaba él, sentado en ese teatro del absurdo, con sonrisas de plástico y abrazos que sabían a compromiso social. Y justo cuando uno de los medios hermanos le suelta una broma mordaz, como quien patea al perro dormido, toda la sala suelta la carcajada. Todos, incluyendo su mamá. Ahí se rompió lo poco que quedaba. El silencio que vino después no duró mucho, porque el chamaco, que ya no era tan chamaco, se levantó y les dijo con voz firme, sin temblor ni remordimiento: yo no los amo, nunca los he amado, y nunca los voy a amar. Se acabó el teatro. Cuando soltó aquello, el silencio fue tan espeso que podías cortarlo con una cuchara. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. Era como si el aire se hubiera ofendido también. Y en medio de esa quietud, los rostros comenzaron a transformarse. Unos con sorpresa, otros con coraje y muchos con ese gesto de ¿cómo se atreve? Pero él ya estaba desatado, como burro sin mecate. Les dijo, clarito, que estaba harto de fingir cariño por gente que solo lo trataba como si fuera una tarea que les dejaron en castigo, que no era su familia, que nunca lo habían sido, y que si ellos se atrevían a decir que lo acogieron, que no se engañaran, porque lo hicieron con la misma emoción con la que uno lava los trastes, porque toca, no porque se quiere. Y ahí, señores, vino el reventón. La mamá, que toda la vida había tenido el botón de mute temperamental activado, soltó el llanto como si estuviera en final de telenovela. Se le aflojaron las rodillas, le temblaba la voz, y entre sollozos le rogaba: retíralo, por favor, retíralo. Como si lo que acababa de decir fuera una maldición gitana, y no la neta más neta que había salido en esa casa. El esposo de la mamá, ese que apenas lo llamaba por su nombre, ahora sí lo miró a los ojos, para soltarle que era vil y que debió haberse puesto las pilas desde años atrás. Ándale, el que nunca fue a una obra escolar ahora se ponía exigente. Ya no más faltaba que le dijera: y tú tienes la culpa de que me saliera canas. Los hermanos, que en su vida le habían dado un abrazo sincero, ahora le gritaban como si les hubiera ofendido a la Virgen. Te escupes en la cara de quienes te dieron un hogar, le decían, como si la casa fuera un regalo celestial, y no un rincón donde sobrevivía porque no había de otra. Y hasta los medios hermanos del lado del papá biológico, que normalmente lo trataban como al chofer del Uber Eats, se indignaron. Uno de ellos, que lo más que había hecho era regalarle una sudadera vieja que olía a cloro y a abandono, se le puso al tú por tú. Estás siendo egoísta y cruel. Imagínense esa escena, todos ofendidos, todos hablando de lealtad, de cariño, de familia, cuando lo único que habían dado durante 15 años fue indiferencia con moño. Era como si los bomberos se enojaran porque alguien les dijo que el incendio estaba ardiendo. Pues claro que sí. Y él, tranquilo, porque no era coraje, no era berrinche, no era una rabieta adolescente. Era una verdad guardada por años,
una tronadora que solo estaba esperando que alguien le prendiera el cerillo. Y en esa mesa, con todos viéndolo como si hubiera pateado al santo, él lo único que sintió fue alivio. Se levantó, se fue a su cuarto y dejó que el caos hiciera lo suyo, porque por primera vez en su vida, había hablado desde lo más profundo, sin miedo, sin filtro, sin pedir permiso. Y ahora andaba como exiliado en su propia casa, 15 años viviendo ahí, y tras esas palabras, ya no era bienvenido ni en la cocina. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba tan denso que se podía masticar. Era como vivir dentro de una olla express, pero sin válvula de escape. Cada paso que daba, cada esquina que cruzaba, cada mirada que recibía, era puro juicio callado. Silencios que gritaban más que cualquier regaño. Y ahí estaba él, desayunando en la cocina, con el cereal que se le hacía más insípido que de costumbre. Y del otro lado de la mesa, el esposo de su mamá, con la mirada fija en él. No decía nada, nomás lo taladraba con los ojos como si estuviera leyendo su alma. Pero no era ternura, era juicio, de ese bien surtido. El tipo parecía decirle con la mirada, si por mí fuera, desayunarías en la banqueta. Los hermanastros, por su parte, andaban con cara de, ya llegó el traidor. Cada vez que se le cruzaban, fruncían el ceño como si hubieran olido leche echada a perder. Se hacían los muy indignados, como si él les hubiera robado la herencia que ni existe. Uno hasta se topó con él en el pasillo y le aventó un mira nomás quien sigue respirando, medio bajito, pero lo suficiente pa' picar la cresta. Y él, con su vieja tableta Fire, esa que la mamá olvidó quitarle entre tanto dramatismo, se puso a escribir todo lo que sentía. Ahí, entre galletas duras y frialdad temperamental, redactó su versión, su verdad. No para dar lástima, no para pedir consuelo, solo para dejarlo salir, como cuando destapas una olla que estuvo a fuego lento demasiado tiempo. Porque si algo tenía claro, era que él no era la oveja negra, era la oveja transparente. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba, nadie lo incluía. Solo estaba ahí, existiendo, sin estorbar pero sin pertenecer. Y eso pesa como mochila llena de piedras en día caluroso. Y ahora todos se sorprendían porque se atrevió a hablar. Pues cómo no, si durante años fue el mueble olvidado del rincón. ¿Querían que agradeciera por eso? ¿Que aplaudiera por tener techo mientras lo trataban como inquilino incómodo? Y así, sin lágrimas, sin rabieta, solo con hartazgo crudo, el muchacho cerró su texto y se recargó en la silla como quien ha dicho lo que tenía que decir. Porque no era un adiós, era un basta, y a veces, eso duele más. Pasaron los días, y aquello se volvió una telenovela muda con tensión de película policíaca. La casa parecía más grande, no porque hubiera espacio, sino porque todos caminaban con esa prudencia que uno solo tiene cuando sabe que dejó caer una tronadora y no sabe si ya explotó o apenas va a hacerlo. Y ahí estaba él, 15 años encima, con la espalda más recta que nunca, sin buscar reconciliación ni perdón. ¿Para qué? Si nunca pidió entrar a ese teatro familiar. Lo metieron sin libreto y lo querían hacer actuar. Pero ya no. Ahora caminaba por la casa como quien ya había hecho su último turno. Saludaba lo justo, comía en silencio, y se refugiaba en sus audífonos para no escuchar las conversaciones a medias que antes le dolían y ahora nomás le daban flojera. Y la mamá, la mamá, esa señora que toda la vida fue actriz de reparto, ahora quería ser protagonista. De pronto quería hablar, quería sanar, quería regresar al guión viejo. Pero ya era tarde. Él ya no quería una charla de cocina con té de manzanilla ni una disculpa ensayada. Quería espacio, quería libertad, quería algo que en esa casa nunca había encontrado, respeto. Una tarde, se encerró en su cuarto y empezó a escribir cartas. No de despedida, ni de drama. Cartas a sí mismo, para recordarse que no era menos por ser la consecuencia de un error, que no era indigno de amor solo porque nadie le enseñó a recibirlo, que no debía vivir agradecido por lo mínimo cuando merecía lo máximo. Y así como quien no quiere la cosa, empezó a hacer planes. No para fugarse, ni para vengarse, sino para vivir. Porque había entendido que,
Si ya de por sí su existencia era incómoda para otros, entonces mínimo que valiera la pena para él. Empezó a ahorrar lo poco que caía. Vendió algunas cosas viejas. Se metió en línea a buscar becas, oportunidades, lo que fuera. Lo importante era tener una salida. No una huida, sino un camino. Hasta que un día, sin avisar, con una mochila y su tableta en la mano, se fue. No dijo adiós. No hizo drama. Dejó una nota que decía: gracias por el techo. Ahora voy a buscar un hogar. Y se fue directo a un internado de jóvenes talentosos con historias de vida enredadas como los audífonos viejos. Ahí lo esperaban otros como él. Gente que también fue el extra en su propia familia, pero que ahora eran protagonistas de su historia. Y desde entonces, nadie volvió a saber de él, hasta que apareció en la tele, años después, dando una charla en un evento juvenil donde dijo: yo no vengo de una familia feliz. Vengo de una historia complicada, pero aquí estoy, porque aprendí que uno no necesita amor heredado, sino amor aprendido. Y eso, amigos, también se puede lograr. Y todos en su antigua casa se quedaron con la boca abierta, viendo al que según ellos escupía el plato, triunfar con su propio banquete. Y así, sin quererlo, les dio la lección de su vida. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.